un ejercicio de termoquímica, una serie de cuestiones teóricas. El apartado A me dice que la reacción de formación del CO2 es CO más O2 para dar CO2. Eso no es cierto. Recordad que hemos definido las reacciones de formación como la formación del compuesto a partir de cada uno de sus elementos, no a partir de otros compuestos. En esta reacción es verdad que se forma CO2, pero no es la llamada reacción de formación del CO2, que se reserva para aquella reacción en la que se forma CO2 a partir de los elementos que lo forman, el carbono y el oxígeno, dioxígeno, recordad, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo son diatómicos. Por tanto, esta no es la reacción de formación, sino que es esta. En el apartado B me dice que todas las reacciones exotérmicas son espontáneas. Que una reacción sea exotérmica significa que el incremento de entalpía es negativo, pero el estudio de la espontaneidad se reserva para incremento de G. El único valor que me puede decir si una reacción es o no espontánea es el signo de incremento de G. Si miráis la tabla y sobre todo el ejemplo que ilustra la tabla de la relación que hay entre incremento de G, incremento de H y incremento de S, veréis que en una de las filas tenemos incremento de H negativo, incremento de S negativo. En este caso, la espontaneidad depende de la temperatura. Si fuera incremento de H negativo y incremento de S positivo, sí que siempre es espontánea. Por tanto, la afirmación que toda reacción exotérmica es espontánea no es cierta, pues si es exotérmica con disminución de la entropía, entonces su espontaneidad va a depender de la temperatura. En este caso de aquí me dice que una reacción con entropía negativa es espontánea. Recordad que la entropía lo que mide es el grado de desorden del sistema. Por tanto, para saber si es exotérmica o endotérmica, no me vale para nada el incremento de S. Lo que necesito saber es el incremento de H. Si el incremento de H es negativo, diré que es exotérmica. Pero diciéndome que el incremento de S es negativo, poder afirmar que es exotérmica, eso no es posible. Por tanto, es falsa. El apartado D me dice que esta reacción es espontánea a cualquier temperatura. Recordad, para saber si es espontánea, necesito saber incremento de G. O bien, incremento de H y incremento de S, para aplicar la fórmula incremento de G igual a incremento de H menos T de temperatura por incremento de S. A mí me da el incremento de H, que es negativo, pero no me da el incremento de S. Pero mirando la reacción, ¿sí?, vemos que en el primer miembro hay un sólido y en el segundo miembro todo es gaseoso. Si la entropía lo que mide es el desorden, ¿dónde habrá más desorden? En el primer miembro, donde aparece una sustancia sólida y por tanto más ordenada, o en el segundo miembro, donde todo es gas. Obviamente hay más desorden en el segundo miembro. Por tanto, el desorden ha aumentado. Por tanto, incremento de S es positivo. Este dato no me lo daban, lo acabamos de pensar.
pasar de sólido a gas aumenta la entropía. Por tanto, incremento de S es positivo. Ahora sí, con incremento de H negativo e incremento de S positivo, sabemos que en estas condiciones, incremento de H negativo y incremento de S positivo, podemos afirmar que la reacción es siempre espontánea. Por tanto, esta reacción es verdad que siempre es espontánea.